Autoridades relacionadas al sector justicia se reunirán este miércoles con el propósito de elaborar un plan de reformas legales que permita atacar la crisis penitenciaria del país. El director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad no garantiza que se hayan terminado los enfrentamientos en las cárceles del país. Son urgentes las reformas en materia de justicia penal y garantías penitenciarias. Es por ello que el próximo 13 de octubre se prevé la sesión entre la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y Consejo de la Judicatura. La crisis carcelaria obliga. Este es un problema estructural con múltiples actores y todos estamos llamados a solventar esta crisis. Y es que una de las mayores preocupaciones del sistema tiene que ver con la enorme cantidad de presos sin sentencia. Se habla de al menos 15,000 a nivel nacional. Esto significa alrededor del 39% y en los procesos para ya tener una sentencia está en manos de los jueces. Está claro que no se ha tomado el control total de las cárceles del país. Ni siquiera el director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad garantiza que no haya nuevos enfrentamientos. La seguridad está dada, pero no descartamos que en cualquier momento pueda pasar algo. De ahí que promover reformas al sistema es tan solo una de las alternativas de solución y no la solución, que de momento no la tienen. Un ciclista grabó el momento en que un delincuente trata de robar sus pertenencias en el parque metropolitano ubicado en el norte de Quito. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Son gritos de desesperación los que se escuchan en esta grabación de un ciclista que logró evitar que le roben sus pertenencias. El hecho ocurrió el fin de semana en el Parque Metropolitano Huanhuiltagua, en el norte de Quito. Pero veamos cómo empezó todo. Es por este lado, pero no sé cómo llegar. Él junto a otras ciclistas se movilizaban por uno de los senderos de ese espacio recreacional, cuando un hombre se acerca a ellos portando un arma blanca. Tras forcejear, el ciclista logra quitarle el cuchillo y el delincuente huye. La policía logró detenerlo horas más tarde. Calles Barón Carondelet y Sánchez de Ávila, sector Iñaquito, se procedió a la aprehensión del ciudadano Edison Antonio S.B., ciudadano extranjero. El agresor, de acuerdo a datos de los gendarmes, tiene antecedentes penales. Por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización el 5 de agosto del 2020. En su poder se encontraron varias evidencias de otros robos. 5 teléfonos celulares de diferentes marcas y una arma blanca del cuchillo. Tras viralizarse este video, medidas para sentirse seguros. Siempre que he venido he tenido la dicha de siempre andar con mis perritos, entonces como son súper grandes, no he tenido muchos problemas, pero... Hemos venido a un grupo grande porque a los niños no se les puede mantener encerrados. Por su parte, desde la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas ya trabajan en convenios con entidades de seguridad para que personal de control realice operativos en los 15 parques metropolitanos que hay en Quito. Vallas colocadas en 2 parques de Quito para evitar la presencia de personas en situación de calle causan opiniones divididas entre la ciudadanía y ex autoridades. Algunos consideran que esto no resuelve el problema. Hasta hace poco tiempo, la tribuna de los Chiris en el norte de la capital se convirtió en el hogar improvisado de personas en situación de calle, pero esto, según los usuarios del Parque La Carolina, causaba inseguridad. Realmente para todas las familias que viven por aquí era algo que no cuadra en una zona que dicen que es costosa. Tras esta denuncia ciudadana, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas inhabilitó este espacio. Medida cuestionada por transeúntes que aseguran que estas personas no hacían ningún daño. A la gente que seguramente está necesitada de esta cuestión, hay que ubicarla en otro sitio. Lo mismo ocurrió hace unos meses en el Parque Elegido. Allí se cerró la conocida Estrella y una plaza cercana, pero la finalidad que tuvo no se cumple. Nosotros recorrimos el lugar en la noche y las personas en situación de calle siguen apostándose muy cerca de ese lugar. Duermen ahí, cocinan ahí, fuman droga, pernoctan ahí. No hay nada de diferencia, no ha cambiado en algo.
Para el exsecretario de Inclusión Económica y Social, César Mantilla, esto no resuelve ni el problema de inseguridad ni la proliferación de indigentes. Se debe realizar un abordaje completo y crear espacios para estas personas que por una u otra razón se quedaron sin hogar. Lo malo de la situación y cómo afecta a la sociedad después de que no se realiza un abordaje correcto es que estas personas sirven como una cortina de humo para las personas que hacen microtráfico, para los delincuentes que se camuflan dentro de estas personas que ellos están habitando en calle. Desde el Patronato San José nos informaron que hay varias alternativas para los habitantes de calle y que están conscientes de que el problema persiste. Un hospedaje que funciona desde la tarde y toda la noche, con alimentación, por supuesto, para aquellos temas de contención y atención durante el día, es el comedor solidario. Solo han pasado pocos días desde que nuevas autoridades hicieron cargo del Patronato San José, pero ya trabajan en un nuevo plan para controlar esta problemática. Una cuenta regresiva para el gobierno ecuatoriano tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los compromisos acordados por el Ecuador incluyen la aprobación de una reforma tributaria y otros temas relacionados con el combate a la corrupción, por ejemplo. Estas reformas deberán ser ley hasta finales de mes y otras hasta 2022. De eso dependerán los desembolsos. Con el compromiso de Ecuador, el Fondo Monetario Internacional ha autorizado el primer desembolso de $800 millones. No obstante, la meta del gobierno es llegar a 2022 y obtener $1.700 millones adicionales. Pero, ¿qué debe ocurrir para esto? El analista económico John Cajas cree que el gobierno debe establecer prioridades. Más urgente que pone el acuerdo en términos legales y de ajuste económico es justo eso, ¿no? La reforma tributaria, si es que realmente quiere cumplir los objetivos que le plantea el fondo, que aparte son urgentes, puesto que nosotros esperamos $700 millones para diciembre de este año. Y es que el acuerdo refiere a una llamada reforma estructural que tiene que ver con la reforma tributaria, reforma laboral, ajuste fiscal sobre gastos, legislación antilavado y combate al enriquecimiento ilícito, entre otros. Para el analista Vicente Albornoz, las reformas son impostergables. Si es que no hay este acuerdo con el Fondo Monetario, diciembre va a ser un dolor de cabeza salvaje para el tesorero del Estado. El gobierno apunta a una importante reducción de gastos que podrían alivianar la economía y, en paralelo, cumplir algunos de los compromisos planteados con el FMI. Se habla de un recorte del 0,9% en temas de gasto corriente, incluyendo sueldos, ¿no? Entonces sería de ver hasta qué punto es viable, puesto que el ajuste en sueldos es una de las cosas que menos han podido hacer no solo el gobierno actual, sino varios gobiernos en muchos años, ¿no? El tiempo decurre para el cumplimiento de los compromisos y en lo que coinciden los analistas es que el gobierno debe establecer las prioridades. Le enseñamos al Fondo Monetario que hicimos una reforma aceptable, no perfecta, pero aceptable. Yo creo que no habría ningún problema. Y si no se la hace en octubre, si no en noviembre o hasta el 20 de diciembre más o menos, no creo que haya ningún problema tampoco. Una reforma tributaria urgente y allanar el camino para lograr el resto de los acuerdos. Fausto Yepes, 24 horas.